sobre ese tema específico, porque ese tiene que ver mucho con la carrera de administración pública, ese diseño institucional que obedece a modelos burocráticos, weberianos, que en algún momento, en los años 90, y también bajo el concepto de mejorar o fortalecer la gobernabilidad estatal, se incorporó lo que se llamó la nueva gestión pública, donde se tomaban de la administración privada una serie de elementos y que pretendió ser una filosofía de gestión. Hoy día tenemos una mezcla de ese modelo weberiano con instrumentos de la nueva gestión, con reminiscencias de los modelos pre-burocráticos, los modelos de cacicazgos políticos. Entonces tenemos una gestión pública bastante, no solo complicada y enmarañada, sino además que obedece a diferentes conceptos, corrientes y modelos. Sí. Ahora comienza a desarrollarse el concepto de gobierno abierto como una forma de gestión que implica, también no podemos hablar de un modelo de administración pública, pero sí incide directamente en cómo se va a abordar ese aparato público, cómo va a funcionar, cómo se va a organizar, cuáles van a ser sus procesos, su cultura organizacional. Algunos autores le llaman a esto la administración pública relacional, o sea, a abrirse no solo en el ámbito de la transparencia, la información, los datos, sino abrirse a los procesos, que esa es la otra dimensión del gobierno abierto, es decir, abrir sus procesos para incorporar a la población ya ahí, no tanto en el tema de la relación política, de un gobernante dando cuentas, consultando a la población, en la participación del diseño de las políticas públicas, sino en el ejercicio de los servicios, en la administración, en esa parte, lo que llamo el corazón, la parte dura de la administración pública, los procesos, la cultura. ¿Cómo ves vos la incidencia del gobierno abierto en esa digamos, mezcla de procesos, cultura, modelo de la administración pública? Bueno, mira, yo comparto el análisis que haces. Bueno, no hay estados puros, no hay aparatos institucionales o gestión pública pura. Siempre son híbridos, ¿verdad? Vos tenés en el mismo aparato institucional costarricense instituciones del más rancio abolengo, en el sentido de que son construidas bajo el modelo de estado de bienestar implementado desde mitad del siglo pasado para acá, y que conservan con algunos ajustes, ¿verdad?, esa racionalidad. Tenés intentos de modernización del aparato institucional. Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, el caso de lo que fue el ITCO, luego fue el IDA y ahora es el INDER, que responde además a generaciones conceptuales sobre cómo abordar. Está muy marcada esos tipos exacto, de administración pública. Es muy interesante, ¿no? Los conceptos sobre cómo abordar el mundo rural y el desarrollo de la ruralidad, pero también los modelos de gestión, ¿verdad? Los conceptos de gestión. Ese es posiblemente donde lo vemos más clarito, digamos, en el dibujo institucional. Y luego tenés instituciones mucho más modernas, digamos, o híbridos, ¿verdad? Como el tema del Ministerio de Comercio Exterior, ¿verdad? Y su relación tan particular con entidades como CINDE, etc. Entonces, bueno, pero eso, digamos, cuando vos haces una perspectiva comparada, te das cuenta que es un fenómeno muy frecuente, ¿verdad? No todas las instituciones cambian. Segundo, cuando cambian, no cambian al mismo ritmo. Tercero, cuando cambian, no siempre cambian de una manera coherente. Sí, no hay uniformidad. Así es, no hay uniformidad, ¿verdad? Sino que hay una gran, digamos, pluralidad de enfoques. Por la misma complejidad de los aparatos institucionales del Estado, especialmente algunos altamente burocráticos como el nuestro, y además por la dificultad de desarrollar procesos de cambio, digamos, en contextos de cierta rigidez normativa, como en el caso costarricense, y de cierta rigidez, digamos, en los marcos de servicio civil, ¿verdad? Muchas veces el funcionariado público se convierte en un factor de resistencia, digamos, al cambio institucional. Y no los estoy descalificando por eso, solo estoy señalando un poco lo que la evidencia te está diciendo, digamos, no solo en Costa Rica, sino en otros países.
Yo creo que el gobierno abierto podría llegar a tener un filón conceptual y estratégico para hablar de una generación, una nueva generación de enfoques de gestión pública, pero creo que todavía no llega. Creo que comenzó siendo un conjunto de principios genéricos, co-creación, participación, transparencia, que son perfectamente válidos, que hacen en muy buena medida sintonía con las demandas sociales de la época, en cierto tipo de sociedades además. Pensar que va a aplicar para cualquier tipo de sociedad en el mundo me parece no solo una gran ingenuidad, sino una gran irresponsabilidad. Pero me parece que requiere construcción teórica todavía, requiere evaluación empírica de qué está produciendo en términos de procesos reales de transformación de los modelos de gestión, y requiere además de tiempo. Digamos que es un enfoque muy nuevo, que tiene 10 años, ¿verdad? Tal vez no menos, menos, como 7, 8 años tiene. Entonces digamos que tenemos que darle chance. Ahora bien, lo que me parece es que sí tenemos que tomar una decisión, y es si nos parece que como principios generales son principios válidos porque permiten una nueva forma de sintonizar o de relacionar sociedades más informadas y con mayor interés en los asuntos públicos, con aparatos institucionales del Estado que, si bien no cuentan con los diseños aptos para esas formas de participación que la gente demanda, sí por lo menos empiezan a entender que o cambian o se vuelven obsoletos. Bueno, entonces, si lo consideramos un escenario, un camino válido, bueno, entonces pongámosle cabeza. Promovamos un auténtico debate sobre qué es un modelo de gestión, digamos, construido bajo los pilares del concepto de gobierno abierto. Abramos un debate sobre cómo esos principios o esos pilares del gobierno abierto pueden alimentar una agenda de reforma del Estado, porque no lo estamos debatiendo desde esa perspectiva. Hoy gobierno abierto es una agenda vinculada a un compromiso internacional. No es un elemento central en el debate sobre la reforma institucional del Estado. No es un debate central sobre la reforma política del Estado, que además tiene que estar profundamente relacionadas. Ahora que vi la creación de las dos comisiones de notables, me quedé con el sinsabor de por qué separado cuando no puede ser separado. Tiene que ser un concepto integrado de la reforma del Estado. Abramos laboratorios auténticos en ciertas instituciones para ir probando esos procesos de cambio institucional con un enfoque de participación, por ejemplo. O sea, deberíamos de convertir el tema del gobierno abierto en un eje central vinculado a las prioridades de política pública y a la demanda natural y cada vez más grande de transformación de ciertos servicios estratégicos del Estado. El tema de salud, por ejemplo. El tema del modelo de gestión de la caja, por ejemplo. Que es un tema central cuando ves el tema de las listas de espera, etcétera, todo que no son cosas nuevas. Yo creo que entonces tendríamos que abrir ese debate, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en Costa Rica se nos ha abaratado el debate político, se nos ha abaratado el debate social. Ahora creemos que polemizar en redes en 240 caracteres es debatir políticamente, y eso no es debatir políticamente, ¿verdad? Eso es una manera de exteriorizar a veces estados anímicos. Pero cuando vos ves que para poder articular un discurso coherente requerís generar una serie de 5 o 6 mensajes y que probablemente los usuarios de las redes sociales se van a quedar en el segundo, vos entendés que ese no es el espacio natural de debate, que es un espacio que llegó, es un medio que llegó y que vas a tener que utilizar, pero significa que hay que crear espacios seguros de deliberación pública, ¿verdad? Y Costa Rica no los está teniendo, no los tiene la Asamblea Legislativa, desgraciadamente, en el ámbito político. No lo tienen las elecciones, cuando ves los intentos de debate que hubo, y eso que hubo una gran cantidad de debates políticos, te dabas cuenta que es muy difícil que frente a problemas complejos, formatos hechos para la televisión permitan un debate sustantivo de fondo. En 30 segundos. En 30 segundos dígame la reforma fiscal. Perdón, ni en 2, ni en 5, ni en 10, ni en 20 minutos le puedo explicar la complejidad del problema fiscal del país. Entonces,
tenemos ese tipo de desafíos, pero yo lo que te diría es, Costa Rica tiene haberes suficientes para abrir un debate sobre gobierno abierto a fondo, pero yo le vería sentido en la medida de que lo planteemos en el debate sobre la reforma del Estado. Diseñamos un modelo de Estado en los años 50 para un tipo de sociedad que se ha transformado mucho más rápido que las instituciones, para una sociedad que no tenía los niveles de interdependencia internacional que hoy tiene. Hay algunas áreas de nuestra sociedad, especialmente la que está inserta en la sociedad de la información, que tiene intereses más en común con segmentos de sociedad en Singapur, en México, en Brasil o en Estados Unidos que con algunos sectores de la misma sociedad costarricense en el mundo rural. Entonces, y tenemos una sociedad que tampoco es homogénea, es muy plural. Así es. Tenemos, como decís, gente inserta a nivel internacional que trabaja, desarrolla, y sobre todo muchachos jóvenes que están pensando más en términos de organizaciones internacionales, versus sociedades que todavía están en fases primarias, ¿verdad? Sobre todo en las zonas costeras que ya vivimos esa realidad que nos golpeó. Donde hay mayores rezagos, ¿verdad? Exacto. Mira, y bueno, entonces el punto es cómo recuperamos la capacidad de deliberación pública en este país, una deliberación de calidad, y ponemos los temas de debate nacional que se requieren. Tenemos que hablar del modelo de desarrollo, tenemos que hablar del modelo de Estado y de una agenda de reforma del Estado en toda su dimensión político-institucional, ¿verdad? Sí, ahora, una pequeña digresión. Estaba viendo este debate que se armó sobre la expresión del ministro de Educación sobre ¿cómo fue que dijo? La fusión. La fusión. Y bueno, todo el rollo que se armó con la declaración de don Edgar Mora. Pero ayer él planteaba en una entrevista de medios una cosa que me pareció muy interesante y que escuché una reacción muy fuerte de los partidos de oposición contra él. Él dijo, yo creo que hay que debatir la historia de este país, y le cayeron a palos algunos diputados. Yo digo, pero ¿cómo alguien puede estar en desacuerdo en que se debata la historia política de este país? Este debate sobre las guías para el examen de bachillerato o sobre los libros de texto, me parece que es un debate perfectamente legítimo. Hay una parte de la sociedad costarricense que cree que después de 1980 se implementó un cambio en el estilo de desarrollo y en el modelo de Estado que ha generado desigualdad y que ha generado un empobrecimiento de la calidad de los servicios públicos. Hay una parte de la población costarricense que cree que no, que el viejo modelo de bienestar es demasiado burocrático y anquilosado para competir en sociedades fluidas, líquidas, como diría Luma, ¿verdad? Entonces, requerimos ir a un modelo, digamos, de Estado diferente, y creen que tiene que ser un modelo abierto, más delgado, más funcional, con cogestión público-privada, todo este rollo. Si la evidencia está ahí de que no estamos de acuerdo, ¿cómo alguien puede decir que es un tema que no se debate? Entonces yo me quedé asustado cuando escuché a varios diputados decir, es que ¿cómo vamos a abrir? Pero por supuesto que hay que abrir el debate. Y justo eso es lo que debería de promover cualquier gobierno, llámese el de don Carlos Alvarado o el que venga. El asunto es que el nivel de rezago del diseño institucional es cada día más angustiante. El nivel de entropía del sistema institucional es cada día más evidente. Las capacidades de transformación son cada día más limitadas. Y las capacidades de construir acuerdo en una sociedad plural se alejan cada día más. Entonces no tenemos tiempo que perder para producir estos espacios de debate. Y por ejemplo, nosotros hemos estado insistiendo en el tema de corrupción, por ejemplo, o de combate a la corrupción. Ahora está de moda que hay que casi que depurar la Corte Suprema de Justicia, que hay que depurar a los jueces, que hay que depurar la Fiscalía. Ahora la gente ya no habla de la Fiscalía como institución, sino de doña Emilia Navas como individuo. Es un fenómeno que no es exclusivo de Costa Rica. Se personaliza. Se personaliza, con el riesgo que entraña la personalización de la política y de las instituciones en cualquier contexto social y político. Ahora la gente quisiera meter a todo el mundo a la cárcel por el cementazo, como por la trocha. Y nosotros lo que decimos es que esto no es un tema de reaccionar por coyunturas o de reaccionar por hechos, acontecimientos o casos. A veces recuerda la etapa del terror de la Revolución Francesa. Bueno, exacto, porque aquí lo que queremos es sangre, circo y sangre.
Ya los medios muchas veces nos dan circo, ¿verdad? Cubrimos los operativos policiales, las llegadas a capturar información, los allanamientos, o como se llamen estas cosas. Yo no soy abogado, entonces a veces se me van los detalles, digamos, los términos precisos. Pero ese no es la manera correcta de abordar el tema de la lucha contra la corrupción. Aquí lo que se quiere abrir es un debate sobre cómo, uno, crear un sistema nacional anticorrupción que fortalezca las capacidades de control y las capacidades de participación ciudadana para contener la corrupción. Segundo, necesitamos crear una política nacional anticorrupción y a favor de la transparencia y el acceso a la información que prevea mecanismos institucionales de entrega de información sin que la gente se la tenga que pedir, mecanismos estandarizados para que si yo pido información me la entreguen, mecanismos estandarizados de rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Digitalización de procesos, reducción de la discrecionalidad pública en la toma de decisiones en procedimientos administrativos, todo este combo que ya lo conocemos. Y además requerimos una política nacional para construir una cultura ciudadana de cero tolerancia a la corrupción. Entonces, ese conjunto me parece que es donde tenemos que poner el enfoque.